Bueno, primero quiero dar las gracias a los chicos del Centro de Estudiantes de Psicología que me invitaron. Quiero aclarar una cosa, soy miembro de la Asociación de Psicología Humanista Transpersonal de Estados Unidos, pero no soy psicólogo, soy psicoterapeuta en el área de counseling, para que no aparezca representando equivocadamente la profesión. Cuando me invitaron a dar esta charla sobre aprendiendo a tener una sexualidad sana, lo primero que pensé fue difícil. Y difícil no porque sea difícil hablar sobre ello, sino que porque fundamentalmente la forma como nosotros nos relacionamos con la sexualidad en nuestra cultura, cuando hablo de nuestra cultura me refiero a las sociedades industrializadas, occidentales, con una herencia cultural, ideológica, religiosa, judeo-cristiana. Yo creo que hoy, dentro de lo que existe en el mundo occidental, una de las culturas más represivas respecto de la sexualidad. Las culturas industrializadas nórdicas, escandinavas, tienen una visión bastante distinta de cómo relacionarse con la propia sexualidad. Y además nosotros tenemos por así decir, otra característica cultural, y es que pertenecemos a culturas fundamentalmente latinas, donde la relación con la sexualidad es una relación doble. Primero, son culturas que están altamente sexualizadas, al mismo tiempo que son altamente represivas con la sexualidad. El tan famoso y así llamado doble estándar. Entonces, por un lado, se valora culturalmente todo tipo de comportamientos altamente sexualizados y focalizados en la apariencia personal, y por otro lado, o al mismo tiempo, se alientan discursos ideológicos cercanos a la castidad, a los valores familiares, etc. Y de hecho, si ustedes ven los programas de televisión que tienen el rating más alto, en general, son programas de televisión donde de alguna u otra manera el foco tiene que ver con la sexualidad. Por lo tanto, en nuestra cultura en particular, la sexualidad se encuentra absolutamente fuera de balance, porque está en este movimiento dual entre la represión de la sexualidad y la exacerbación del comportamiento sexual. En mi entender, la exacerbación del comportamiento sexual o el foco extremo en la sexualidad tiene que ver con la represión de la sexualidad. Si lo que nosotros reprimiésemos culturalmente fueran la comida, por ejemplo, probablemente los programas de televisión que tendrían mayor rating serían aquellos en los cuales se mostraran banquetes, por ejemplo. Y quizás en horario para menores, estos banquetes se mostrarían cubiertos con servilletas, y en horarios para adultos esto se mostraría la comida tal cual. Puede sonar gracioso o absurdo, pero ese es el estado en que nos encontramos hoy en día relacionados con la sexualidad. Por lo tanto, si hablamos de una sexualidad sana, creo que el concepto es cómo nosotros podríamos acercarnos a una sexualidad natural y no una sexualidad que es el resultado de una represión cultural. En nuestra cultura, la sexualidad es una de las zonas interpersonales más altamente normadas. Hace 30, 40 años atrás se suponía que esta tenía que ocurrir, teóricamente al menos, dentro de un contexto de una relación de acuerdo social, el matrimonio. Eso ha cambiado evidentemente hoy en día, pero ese era fundamentalmente el contexto donde esto estaba permitido. Había ciertas variaciones entre las mujeres y los hombres. En nuestra cultura la sexualidad ha sido siempre mucho más represiva con las mujeres que con los hombres, fundamentalmente porque adivinen quiénes son los que inventaron los valores sexuales: los hombres. Por lo tanto, existe una amplitud para el comportamiento masculino que no existe para el comportamiento femenino. De hecho, a principios del siglo XX, una mujer que vivía una vida sexual medianamente libre, es decir, era capaz de tener una, dos o tres o cuatro parejas sexuales sin estar vinculado a través del matrimonio, era calificada con una enfermedad psicológica llamada la ninfomanía. ¿Sí?
¿Ustedes saben cómo se llama esa enfermedad en los hombres? No existe. Hace pocos años inventaron un nombre como para poder equiparar, pero los hombres no sufren de esa enfermedad. Los hombres son hombres nomás. Son las mujeres que tienen una conducta sexual activa las que son ninfomanes. Y en esa época se las encerraba en hospitales psiquiátricos o bien se iban a un convento donde pudiesen o ocultar o ser tratada esta enfermedad sexual profunda. Por lo tanto, yo creo que el primer elemento que es importante considerar en relación con la sexualidad es que nosotros provenimos fundamentalmente de una visión de la sexualidad que es judeocristiana. Y esta es inevitablemente altamente represiva. De hecho, el cuerpo, ideológicamente, hasta hace algunos años, era considerado el templo del demonio, sobre todo el cuerpo femenino. El cuerpo masculino no tanto, pero el cuerpo femenino efectivamente incitaba al hombre a alejarse de este camino de santidad y de búsqueda de pureza a partir de producir. Esto no tenía siempre absolutamente nada que ver con el hombre. No era su organismo el que producía estas sensaciones, era el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, bajo ese prisma, la sexualidad ha sido normada, ha sido reglamentada y esa reglamentación, en algún sentido, evidentemente ha afectado la ideología, pero no ha afectado el funcionamiento del organismo. Porque el organismo humano funciona como funciona, acá o en Burundi, independiente de cuáles sean los condicionamientos culturales que yo tenga respecto de qué es lo que es sexualmente apropiado. Con una visión avant-garde, quizás, a partir de los años 60 se empezó a hacer en Chile clases de educación sexual en los colegios. Pero en realidad, más que clases de educación sexual, lo que se hizo fueron clases de educación o de información respecto de anatomía sexual. Es decir, una descripción de cómo se supone que funciona el aparato sexual masculino y femenino y con eso estamos listos. En algunos otros contextos se hicieron formaciones donde integraban los elementos afectivos asociados a la sexualidad, pero así y todo con un alto nivel de represión. Porque nuevamente la sexualidad solamente era socialmente aceptada si ocurría en un contexto de un compromiso afectivo a largo plazo. El problema con esto es que las personas que escuchan esto, o cuando nosotros formamos a los niños con esta visión, inevitablemente esta visión no tiene que ver necesariamente con cómo los jóvenes o los niños experimentan su propia sexualidad. Todos sabemos que podemos sentir deseo sexual perfectamente hacia alguien que no tenemos un compromiso afectivo a largo plazo. Por lo tanto, cuando se nos menciona que ese es el contexto exclusivamente donde una sexualidad sana puede ocurrir, inevitablemente esta se convierte en una sexualidad que es represiva y que lo que genera fundamentalmente son sensaciones de culpa asociadas a las propias sensaciones. Yo nunca he visto, al menos acá en Chile, una educación de la sexualidad donde se hable de una educación para el placer. Eso es impensable, digamos. Además que los primeros que reclamarían probablemente son los padres, porque los padres tienen la idea de que mientras menos información sexual tengan sus hijos, teóricamente menos sexo van a tener. Lo cual ustedes, si son jóvenes, por lo menos sabrán que eso efectivamente no es la madre del cordero. Los padres no les enseñan a los hijos sobre los métodos, no les dicen a las hijas sobre los métodos de prevención del embarazo, porque tienen miedo que de esa manera van a darles permisos para tirar, fundamentalmente. Pero los seres humanos, una vez que las hormonas empiezan a funcionar por el sistema, van a tender a tener conductas asociadas a la reproducción independiente de cuál sea la postura ideológica que yo tenga. Entonces la pregunta es, si el ser humano es un ser que es altamente sexuado, primero, la energía sexual es la energía más potente en el organismo humano. Podríamos decir que es la energía de vida manifestándose en una de las dos orientaciones básicas que tenemos los seres humanos. Uno es el autosustento,
es decir, tratar de lograr la supervivencia personal. Y la segunda, una vez que eso teóricamente está medianamente abordado, es el sustento de la especie. Por lo tanto, la sexualidad es una de las fuerzas más potentes, no solo en el ser humano, en toda la naturaleza. Cuando llega la primavera y ustedes escuchan a cantar los pajaritos y ven florecer los árboles y las plantas, todo eso es sexo. Es la naturaleza invitando a la reproducción. Evidentemente que nosotros no los vemos con esos ojos porque no queremos verlos con esos ojos. Porque no importa cuán liberados nos sintamos sexualmente o cuán tranquilos o aceptadores estemos con nuestra sexualidad, estamos en un contexto donde la sexualidad básicamente se le considera algo no muy adecuado y que necesita instituciones o vínculos que la santifiquen. Si ustedes ven en este momento lo que les mencionaba en la televisión, todos los programas que tienen más alto rating son los que básicamente están sexualizados. Si ustedes ven el aumento, digamos, que ha existido exponencialmente respecto de la pornografía, ¿ustedes saben cuál es la palabra más buscada en Google? ¿Saben? Sexo. Y luego vienen todas las variaciones posibles. Evidentemente ustedes se podrán imaginar que una tribu en el Amazonas o las tribus Trobriand de las islas del Pacífico Sur, donde tienen un comportamiento no restrictivo de la sexualidad, la gente no tiene ningún interés en ver representaciones gráficas de mujeres desnudas, por una razón muy simple, porque las ven todo el tiempo, porque las ven ahí al lado, donde la sexualidad no está escondida como un acto íntimo que se hace en la oscuridad de la noche, sino que la sexualidad es algo que se entiende como parte de la vida y se entiende como parte también de la propia cultura y se entiende que no hay cultura, no hay encuentro entre los seres humanos y ciertamente no hay reproducción, lo cual es bastante obvio de decir, sin un abordaje de la sexualidad. En nuestras culturas, volviendo a lo que ya yo llamaba este doble estándar, los seres humanos van a seguir teniendo conductas orientadas a la reproducción independiente de cuál sea el condicionamiento ideológico, religioso o cultural que tengan en su cabeza. Por lo tanto, lo único que yo en la práctica genero no es una reducción de las conductas sexuales, sino que éstas ocurren primero en un contexto de bastante culpa y segundo, en un contexto de un enorme nivel de acorazamiento energético, emocional y muscular alrededor de la capacidad que tenemos los seres humanos de experimentar placer. Otro aspecto que nuevamente, a pesar de que Freud hace casi 2 siglos lo sacó del closet, sigue siendo un tema tabú, tiene que ver con la sexualidad infantil. La sexualidad infantil teóricamente no existe. Como a los 14, 15 años aparece la sexualidad. Antes de eso, los niños, en términos de la conciencia de masa, no son sexualizados y se los quiere ver idealmente como angelitos que no tienen impulsos sexuales. Lo cual ustedes podrán comprender por su propia experiencia que eso no solo no es así, sino que es absolutamente falso. Pero la sociedad pone un énfasis enorme en el control de las conductas sexuales infantiles. Y en mi entender, esto no solo obedece a querer reproducir modelos culturales, sino que esto cumple una función respecto de la estructuración social de una cultura en particular. Yo puedo convencer a un buey, poniéndole una yunta en la cabeza, que arrastre una carreta en una cierta dirección. No hay ninguna manera que yo pueda hacer eso con un toro, porque su energía sexual no me lo va a permitir, porque tiene una sensación personal de territorialidad que no va a permitir que yo lo fuerce a hacer cosas que no quiere hacer. Lo mismo ocurre en la represión de la sexualidad infantil en nuestra cultura.
Fundamentalmente lo que yo hago es, al reprimir la exploración sexual infantil, y no estoy hablando ni siquiera solamente de la exploración con otro niño, estoy hablando de la propia exploración, los niños inevitablemente empiezan a sentirse inhibidos. Al sentirse inhibidos, inevitablemente empiezan a quedar fijados en los padres, para que les diga qué se hace y qué es lo que no se hace. Al quedar fijados en los padres, se vuelven personas dóciles. Y al volverse por personas dóciles, se convierten en futuros adultos útiles a las estructuras de poder de la propia sociedad. La represión de la sexualidad infantil no solo cumple una función ideológica, sino que fundamentalmente cumple una función que es política y que es social. Alrededor del año 1900, un antropólogo polaco llamado Malinowski escribió un libro llamado The Sexual Life of the Savages, la vida sexual de los salvajes, donde exploraba las conductas sexuales de lo que había mencionado antes, que es las tribus Trobriands del Pacífico Sur. Y una de las cosas que Malinowski mostraba en su trabajo tenía que ver de la forma como la sexualidad era abordada en estas tribus, que era extremadamente distinta a la forma como esta era abordada inevitablemente dentro de las sociedades europeas de principios del 1900. Y lo que Malinowski vio y que le llamó mucho la atención es que no existían condicionamientos culturales asociados a qué tipo de comportamiento sexual infantil o adolescente era apropiado o no. Cuando los niños alcanzaban algún nivel de madurez sexual, vivían en casas comunes que tenía cada aldea, donde ellos tenían distintos tipos de encuentros sexuales. Algunos eran monógamos, aunque no necesariamente todo el tiempo, y algunos eran más bien polígamos. Y los adultos permitían que los adolescentes o los niños exploraran su sexualidad con una cierta, por así decirlo, permisividad y hasta con un cierto de humor. Y eventualmente lo que ocurría dentro de estas tribus Trobriand era que en el momento cuando ellos decidían empezar a tener una pareja estable o sentían más conexión con una pareja en particular que con todas las que vivían en las casas comunes, aparecía la estructura social y aparecía la institución del matrimonio. Y entonces, inmediatamente, aparecía otra moral sexual dentro de estas tribus. Y lo interesante que ocurría acá era que fundamentalmente, cuando ocurría el matrimonio social, el hombre recibía de por vida todos los productos agrícolas o un porcentaje de los productos agrícolas que produciese la familia de la novia. Y a partir de eso se le exigía una conducta a la novia fundamentalmente restrictiva, en el cual no podía mostrar abiertamente el afecto en un contexto social. Esto quedaba reducido a un contexto de la intimidad. Y lo que planteaba Malinowski a partir de este trabajo era que la represión de la sexualidad infantil en las sociedades europeas cumple una función que también es económica y que básicamente está orientado a, una vez que apareciese el matrimonio o la unión permanente con un alto nivel de demanda social, sobre todo para el comportamiento de la mujer, si existía una exploración de la sexualidad en los niños y en la adolescencia, iba a ser mucho más difícil mantener una relación monógama que durase toda la vida. Por lo tanto, lo que planteaba Malinowski en este trabajo, y que estoy totalmente de acuerdo con ello, es que la represión de la sexualidad cumple una función de hacer a los miembros de una cultura en particular personas obedientes a la estructura y hacia la élite de poder que tiene algún grupo humano en particular. Y en esto también las religiones funcionaban en concordancia con el poder político, generando un contexto donde ambos pudieran beneficiarse
de esta profunda sensación de insatisfacción asociada a la represión de la sexualidad. Si ustedes ven cómo se venden los productos hoy en día, la mayoría de esos productos, alrededor del 60%, tienen una connotación sexual. Y se venden básicamente apelando a los procesos inconscientes represivos e insatisfechos en los cuales nosotros nos encontramos en la cultura. Edward Bernays, que era un sobrino de Sigmund Freud, fue el que inventó el marketing público y utilizó para ello todos los descubrimientos que Freud había hecho respecto de los procesos inconscientes. Y hasta hoy en día se nos vende la idea de que si nosotros compramos tal o cual producto, vamos a tener experiencias más placenteras, vamos a tener la posibilidad de tener quizás más parejas sexuales o mejores que las que nosotros tenemos hoy en día. Por lo tanto, si pudiésemos hacer un diagnóstico, nosotros nos encontramos en este momento en una cultura que es altamente represiva de la sexualidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Aparte de lo que mencionaba antes, que tiene que ver con una exacerbación y un foco desmesurado en ella. No sé si se acuerdan, hace algunos años, posible que ustedes eran muy jóvenes, existió una cosa que se llamaba la Casa de Vidrio. ¿Alguien se acuerda de esto? Que fue una exposición de arte donde básicamente había una mujer que vivía su vida en una casa que era transparente y uno podía verlo, estaba en un sitio Eriazo allá en Bandera. Una vez al día esta mujer se bañaba en las mañanas. En el momento que eso ocurría, la gente se agolpaba, hombres se agolpaban a verla ducharse en la mañana. Recuerdo un día que ella amaneció resfriada, por lo tanto no se duchó. Y los tipos que estaban ahí le gritaban enfurecidos, cochina, cochina. Recuerdo que la televisión entrevistó a un tipo y le preguntó, ¿y usted de dónde viene? Él dijo, yo vengo de Valdivia. ¿Y usted qué hace acá? Le dice acá. Y él dijo, bueno, ¿qué hace usted? Yo dijo, yo soy obrero de la construcción. ¿Y qué hace acá? Y dijo, bueno, a mí siempre me ha interesado esta cosa como del arte moderno. O sea, eso en otras culturas, como por ejemplo la cultura alemana, mi pareja es alemana, así que la conozco bastante bien, es impensable. En Múnich, a la hora de almuerzo, en el verano, las mujeres que trabajan en los edificios de departamentos al lado del río, bajan a la hora de almuerzo y aprovechan de tomar el sol desnuda, es lo que acá sería, imagínense, como en la costanera, ¿sí? En los pastos de la costanera. ¿Se imaginan que algo así pasara acá? Impensable. ¿Cuál es la razón por eso? Y no son asaltadas ni aparecen en primera página de las últimas noticias. Recuerdo, hace un par de años atrás, primera página de las últimas noticias, un par de suecas tomaron el sol en bikini en Providencia. O sea, el nivel de daño que nosotros tenemos alrededor de la sexualidad habla del nivel de absurdo con la obsesión que tenemos con ella. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, en la práctica, alrededor del 40% de las mujeres en Chile no tienen orgasmo. Lo cual ustedes podrán comprender es que eso es bastante alto en la altura que estamos en este momento en el siglo XXI. Y no tienen orgasmo porque fundamentalmente utilizan el contacto sexual no en la búsqueda del placer, sino que en la búsqueda de intimidad. Por lo tanto, si su pareja es como el ajo para la cama, no le dicen que es como el ajo para la cama porque no lo quieren ofender. El que igual se esfuerza y dura igual 2 minutos en vez de 30 segundos como mi novio anterior. Entonces, yo me focalizo en este espacio de intimidad que tengo con él y que eso es súper rico porque es el único espacio en el día en que él se acerca a tocarme. Entonces, pero la búsqueda del placer casi como que me parece egoísta. Yo trabajo en psicoterapia y me encuentro con esto y una y otra y otra y otra vez. Otro problema asociado con esto, aparte de que las mujeres utilizan la sexualidad como una forma de buscar intimidad emocional, no es que busquen intimidad sexual, buscan intimidad emocional, es que utilizan el sexo como mercancía de cambio por afecto.
Ya nuestra abuelita les decía, sobre todo a las mujeres que están acá, que no tiren toda la carne a la parrilla en la primera cita. Porque se quedan sin nada para después poder intercambiar por afecto. A partir de esto, las mujeres latinas están acostumbradas a hacer un juego seductor, histérico, en el cual se muestran absolutamente sexualizadas y a la hora de ir a la pelea, ¿qué me ofrecí? ¿Sí? Y esto que es además extremadamente alentado por nuestra cultura, porque además así se espera que sea el comportamiento femenino, porque necesita ser hipersexualizado en cómo se muestra, pero absolutamente casto en la práctica, porque si no es puta. Y si es puta no la quiere nadie, menos sobre todo sus amigas. Hace un poco de tiempo atrás, me acuerdo de haber participado en un estudio que hicimos en la universidad, que le pusimos técnicamente, ese no era el nombre técnico, pero el nombre como informal se llamaba el estudio de la maraca, así, tal cual. Y básicamente estaba orientado a ver por qué las mujeres tenían métodos de control social, sexual, entre ellas que respondían a los valores patriarcales. Porque se entiende que los hombres tengan represiva respecto de la sexualidad de la mujer, por muchas razones que puedo mencionárselas luego, pero fundamentalmente por una sensación profunda de inadecuación. Pero que entre las mismas mujeres controlaran su comportamiento sexual, no entendíamos por qué. Si un hombre llega después de un fin de semana ardiente de pasión y sexo a su grupo de amigos y le dice, me comí 15 minas este fin de semana, aunque sea mentira, pero me comí 15 minas este fin de semana. La reacción de sus amigos entre la envidia y la admiración es, bien, compadre, bien. Si una mujer llega a su grupo de amigas y le dice, me comí 15 hombres este fin de semana, lo primero que piensa la amiga, puta la mina maraca. 2, tenés que cuidarte, porque tú sabes que los hombres, ¿me entiendes? O sea, no te andía entregando, tenés que cuidarte de tu energía, ¿cachai? Tenés que buscar a la puerta. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos en el estudio, ¿qué hace que las mujeres tengan sistemas de control de la sexualidad activa de las mismas mujeres? Y a la conclusión que llegamos es que como en nuestra cultura, porque esto no ocurre en Suecia ni en Dinamarca, es chileno y probablemente latino, es que las mujeres, como están acostumbradas socialmente, obviamente esto es una enorme generalización, así que no se sientan ofendidas y no se sienten representadas por ello, como están acostumbradas a intercambiar sexo por afecto y tienen todo un juego histérico en relación con los hombres a partir de ello, la maraca, la mujer que tiene una vida sexual activa, que no cambia sexo por afecto, sino que va por el sexo, se convierte en una amenaza para su grupo de amigas. Porque obviamente, ¿a dónde creen ustedes que van a ir los hombres? Y esa es una de las razones por las cuales los métodos de control social, sexual entre las mujeres son muchísimo más restrictivos que los hombres. Por otro lado, ¿por qué los hombres son restrictivos con las mujeres? Primero, porque nos sentimos adecuados. Una mujer con un compañero que sepa lo que hace, que sea capaz de durar un poquito más de 15 minutos, puede tener entre 4 normalmente, incluso llegar hasta 7 orgasmos. Si nosotros hiciéramos eso, terminaríamos en la UTI. Sí, los hombres no podemos hacer eso. Y la verdad es que las mujeres tienen una potencia sexual que a nosotros nos gustaría en fantasía siquiera empezar a estar cerca de eso. Nosotros, dependiendo de la edad, digamos, 1, 2, 3, si tengo 13, 14, 15 años, digamos. Y eso sería. Por lo tanto, hay una parte donde sabemos que la sexualidad femenina es mucho más potente que la nuestra. Por lo tanto, la hemos tratado de convencer de que en realidad ella no tiene deseo sexual. La mujer no lo hace por amor, ¿no? Ella se entrega. Esa es la razón por la cual tiene sexo. No lo hace porque si buscar el placer estamos cagados. O sea, necesito ir yo y un grupo de amigos, digamos. O sea, solo no doy abasto nomás. Y probablemente hay alguno de mi grupo de amigos que sea un poquito mejor dotado que yo y eso ya empieza a ser un problema, digamos. Y además que culturalmente eso es impensable. Eso es lo primero. Lo segundo, las mujeres pueden ser madres, nosotros no. Y eso también inconscientemente produce una enorme envidia.
Porque la mujer es capaz de producir vida de una manera que nosotros no podemos hacerlo. Por lo tanto, la sexualidad femenina, naturalmente, porque tiene todo el apoyo de toda la biología y de toda la naturaleza, es muchísimo más intensa que la sexualidad masculina. Y nosotros, seamos conscientes o no de ello, eso es una herida en nuestra psique. Por lo tanto, y esa es una de las razones por las cuales las sociedades patriarcales en las cuales nos encontramos han desarrollado métodos de control sexual asociados a la sexualidad femenina y la han convencido de que en realidad ella solo quiere entregarse, nada más. No busca placer. Somos nosotros los hombres, unos tipos superficiales, ¿me entiendes? No vale ni siquiera la pena mucho juntarse con nosotros los que buscamos el placer, por el placer. Ustedes quieren amor. Porque si las mujeres buscaran el placer por el placer, estamos cagados. Históricamente, la institución que más ha guardado, reprimido, suprimido la sexualidad femenina ha sido el matrimonio.